Entonces, vamos a conversar con nuestros dos invitados y, por supuesto, lo primero que les vamos a pedir es, en apretada síntesis, las razones de el sentido de su voto. Empezamos con Alex Flores. Bueno, hemos votado a favor porque era un clamor popular de que este ministro incapaz sea censurado. Y enhorabuena, creo que se va sin pena ni gloria, dejando un legado, ¿no?, de una gestión desastrosa. Nunca en estos últimos años hemos tenido una gestión tan desastrosa en la cual en unos cuantos meses tenemos casi 2.000 muertos, ¿no?, a manos de las organizaciones criminales. Y a propósito del argumento, no solamente él, sino la presidenta Boluarte en un momento esgrime en el sentido de, bueno, pero este no solamente es responsabilidad de un ministerio, parte del problema, parte importante del problema es que el Ministerio Público y el Poder Judicial, por una u otra razón, atrapados que fuesen estos delincuentes, los ponen en libertad inmediatamente. ¿Le da mérito a usted ese argumento o no? De ninguna manera. De Yo ninguna creo manera. que para justificar la incapacidad, el gobierno, tanto el ministro, han buscado chivos expiatorios, ¿no? Le han echado la culpa al Ministerio Público, han hablado de los gobiernos anteriores, pero ellos son los que están en la gestión. Quien dirige la política de lucha contra la delincuencia, de la seguridad ciudadana, es el Ejecutivo. Es decir, tiene que partir del gobierno, del Ministerio del Interior, y no hemos visto eso. Por el contrario, hemos visto inacción, hemos visto una confrontación innecesaria con las instituciones con las cuales debería, de manera cooperada, enfrentar a la criminalidad. Entonces, yo creo que eso era una justificación que no tiene asidero. Por supuesto, en un Estado de Derecho, todas las instituciones tienen que sumarse, ¿no?, para luchar contra un flagelo como es la inseguridad ciudadana. Entonces, yo creo que lo que ha tratado de hacer es distraer, es justificar. Sin embargo, el día de hoy el Congreso de la República lo ha censurado y era lo que se debía hacer. Bien, vamos ahora con el congresista Edwin Martínez para que nos explique por qué él votó más bien en contra de la censura. Congresista. Muy buenas noches. Primero, porque yo sí tengo memoria y recuerdo cuando alguien empezó a quitarle facultades a la policía, no permitió que hayan ingresos en las escuelas de policías, desabastecieron totalmente al efectivo policial, ya sea de armamentos, ya sea de municiones, de chalecos antibalas. Hoy nos faltan 68.000 policías para poder controlar la seguridad ciudadana. Y pese al esfuerzo que hace nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú, lamentablemente capturan al delincuente, lo llevan al Ministerio Público y el Ministerio Público les da libertad. Y de eso solamente un ciego o un sordo podría decir que no es cierto. Entonces, ¿qué ha pasado con este nuevo ministro? Él, de alguna u otra forma, ha mejorado la tranquilidad del policía con sueldo, con mejor condición laboral, les ha dado garantía jurídica porque ahora hay todo un grupo de abogados que protegen al policía. Antes el policía capturaba al delincuente, si por casualidad había bala, al policía lo metían preso y al delincuente lo liberaban. Hay capturas por parte de la policía y hay lamentablemente liberaciones por parte de los órganos de justicia. El INPE es otro de los focos donde lamentablemente esta ola delincuencial tiene su caldo de cultivo, porque es ahí donde se perpetúan y se hacen todos los manejos para el sicariato, la extorsión y luego la delincuencia propia. Sí, permítame, congresista, compartir con los televidentes una información que nos acaba de llegar del presidente de su partido, Julio Chávez, a propósito del sentido de su voto hoy. Dice: Julio Chávez, como presidente de Acción Popular, solicitaré a los órganos partidarios abrir procesos disciplinarios a los congresistas Alba y Martínez por votar contra acuerdo de AP, bancada y partido, y convocar al congresista Aragón para que explique su ausencia en la votación. No deben representar ni ser candidatos del partido quienes no respeten nuestra línea política y acuerdos. Hace rato se acabó el recreo. Bueno, creo que esto merece un comentario de su parte, congresista Martínez. Eso es en clara alusión a mi precandidatura, ¿no? Yo no solamente estoy logrando que tengan temor y tiemblen algunas bancadas de otros partidos políticos,
sino también el propio Partido Político de Acción Popular, porque esto es algo que primero ya me quisieron sancionar por un acto de indisciplina que yo jamás cometí y reconocieron, gracias a Dios, su error, y ahora me quieren sancionar por haber votado algo que a mí el presidente ni el secretario general, nadie me indicó que tienes que votar en esta línea. Yo he votado así porque he analizado y lo he hecho con criterio netamente técnico, ¿no? La gente al final se va a dar cuenta de que lo que hoy ha votado el Congreso de la República es lo que más daño le va a ocasionar al país, porque no han merituado el trabajo de nuestra Policía Nacional. Si le hubiesen indicado el sentido del voto que estaba, digamos, adoptando la bancada, ¿usted habría votado como el resto de la bancada o como la mayoría de la bancada? ¿Habría votado a favor de la censura? Hubiese conversado con los miembros del partido, hubiese explicado cuál era mi motivación y en todo caso me hubiese abstenido del voto. Ajá. Es decir, eso lo habría llevado a abstenerse, pero no a votar a favor. No, definitivamente, porque yo sí puedo abstenerme a sugerencia de mi partido político, pero tampoco puedo votar por algo que yo considero que no está bien. Bien, volvamos al congresista Alex Flores. En fin, es evidente que tienen puntos de vista muy contrastantes y lo que dice su colega, el congresista Martínez, es que en realidad lo que está ocurriendo, aparte del asunto que yo ya mencioné, que es el del Poder Judicial y el del Ministerio Público, tiene que ver con los instrumentos que se les ha retirado, que se le ha retirado a la policía para combatir el crimen. No sé si cuando usted dice, congresista Martínez, yo sí tengo memoria, yo no me olvido, estaba refiriéndose a algunas personas en concreto. Definitivamente, Alejandro Toledo fue quien derogó, por ejemplo, la ley de terrorismo. Alejandro Toledo le quitó facultades a la Policía Nacional, no permitió que hayan ingresos en la policía. A consecuencia de eso es que hoy nos faltan policías para custodiar el orden y la seguridad. ¿Qué dice usted sobre Bueno, yo eso? creo que toda gestión nueva asume los pasivos y los activos, ¿no? Entonces, no podemos tener un ministro del Interior quejándose, ¿no? Echándole la culpa a las gestiones anteriores. La criminalidad no espera, necesita que se le enfrente. Entonces, de este ministro, el día de ayer, en su presentación ante el Pleno del Congreso, no hemos escuchado nada nuevo, no hay una estrategia propia, no hay algo creativo nuevo para enfrentar la criminalidad. Entonces, quejarse, echarle la culpa a otros no es una solución. El pueblo quiere que realmente se dé salida, soluciones a la criminalidad. De tal manera, si lo vamos a analizar, bueno, los muertos hablan por esta gestión. Hay en 10 meses 1.800 peruanos que han perdido la vida a manos de la criminalidad. Es un récord histórico que no se había visto antes y esto significaba que era necesario, ¿no?, que se tome una acción en el Congreso, censurar y que ahora este gobierno nombre una persona idónea, capaz, ¿no?, de hacer frente a la criminalidad. Congresista Martínez, ¿usted no detecta problemas en la gestión de el ministro Santibáñez? Por ejemplo, por mencionar alguna, la sindicación de personas como extorsionadores o cabezas del terrorismo que luego resultó no lo eran. Los Quispe Palomino van a ser terroristas toda su vida, no por el hecho de que se hayan regenerado, dejaron de ser terroristas. Pero si dicen yo quiero que han capturado al número 2 de Sendero, eso de ahí es una noticia que no se ajustaba a verdad, ¿no? Definitivamente, pero era un terrorista. Y ahora hacerle recordar a nuestro amigo Flores, ellos que tanto han querido y han aplaudido que ingrese tanto venezolano delincuente, porque la criminalidad en el país ha aumentado cuando han venido estos sicarios, extorsionadores, delincuentes de Venezuela. 1.200.000 delincuentes. ¿Con qué Policía Nacional combatimos a esta delincuencia si hay escasez de policías? Si ellos que han venido de afuera vienen con una pistola de 30 tiros y el pobre policía tiene una pistolita, un rastrillaje de 5 tiros. Tenemos que reformar la Policía Nacional, tenemos que darle las herramientas necesarias para combatir frontalmente a la delincuencia y tenemos que tener el acto jurídico, los órganos de justicia tienen que procesar de inmediato y meterlos a la cárcel. No podemos permitir que un delincuente más siga en las calles, porque si le damos libertad, regresa empoderado y sigue matando a la gente. Bueno, ha sido aludido usted directamente. Bueno, hay que hacerle recordar y responder al colega Martínez, ¿no?, de que es mentira lo que está diciendo. Quien ha permitido el ingreso masivo y sin control de los venezolanos a nuestro país fue el gobierno de PPK, fueron los gobiernos de derecha.
que aplaudieron más bien los partidos de derecha, el fujimorismo, el acuñismo, Acción Popular, que son los socios ahora, ¿no?, dentro del Congreso del partido, ¿no?, al cual defiende el colega Martínez. Es decir, son los que han estado blindando a este ministro, son los que blindan a este gobierno que no hace nada en contra de la delincuencia. ¿El fujimorismo aplaudió a PPK? Yo no vi esa parte. No. Eso es lo que usted PPK dice, sí. dejó entrar, ¿no?, lamentablemente, flexibilizó los controles migratorios para que entren los venezolanos. Me estoy refiriendo en la actualidad, dentro del Congreso de la República, encabezado por el fujimorismo, batuteado por este partido, el acuñismo, está incluido el partido del señor Martínez, Acción Popular, son los que blindan a este gobierno y los que venían blindando a este ministro, que no dijeron nada en una desastrosa gestión, ¿no?, que venía desde antes. Entonces, creo que hay que hacerle recordar al colega, ¿no? Son ellos los que han avalado esto, no nosotros. Bueno, pero censurado que fue el ministro, la lucha contra la delincuencia y el crimen continúa y la Presidente ha esbozado, digamos, bueno, primero se ha declarado el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, que es, digamos, un reestreno de una producción poco exitosa. De otro lado, la señora ha vuelto a hablar de la pena de muerte y ya sabemos que eso, si es que pudiera materializarse, tomaría años en hacerlo. Y en tercer término, han mencionado que van a presentar una iniciativa para el servicio militar, el retorno del servicio militar obligatorio y con el añadido del policial. ¿Qué piensa usted de todo eso? Es decir, Mario, no están planteando nada nuevo, definitivamente. Son afirmaciones populistas que en nada va a solucionar el problema que tenemos, ¿no? Ha hablado de la pena de muerte, que efectivamente llevaría todo un proceso que sería muy largo. ¿Estaría de acuerdo con la pena de muerte? Habría que analizarlo, por supuesto. ¿No lo han analizado todavía? No, habría que debatirlo muy seriamente. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, para la pena de muerte. Lo había planteado de que es necesario en algunos casos, ¿no? Ahora, se ha hablado del servicio militar obligatorio, es algo que siempre se ha utilizado, ¿no? Y no ha funcionado. Es decir, el gobierno de Boluarte no está planteando nada nuevo, no tiene una estrategia, no tiene algo concreto. Por eso, ¿no?, después de la censura del ministro Santibáñez, debe venir la vacancia de Dina Boluarte, porque ha demostrado la incapacidad para manejar la crisis de la seguridad ciudadana. Es decir, ya ni siquiera sus medidas populistas son nuevas. Está repitiendo algo que se ha dicho, que no ha funcionado y que no va a tener ningún efecto en la realidad. Ya, pero la vacancia se produce por incapacidad moral, no por incapacidad política, ¿no? Una forma de incapacidad, ¿no?, es pues no poder responder, no estar a la altura, ¿no?, del mandato constitucional que ella tiene, que es la de garantizar, ¿no?, la seguridad, la tranquilidad de los peruanos. Lo digo esto, Mario, porque, ¿no?, lamentablemente Dina Boluarte, sabiendo que tenía un ministro que mentía, un ministro incapaz, un ministro que se había dedicado, ¿no?, a desactivar los cuerpos de inteligencia dentro de la policía, ¿no?, lo mantuvo y lo ha defendido hasta el último momento. Esa es una forma de incapacidad moral, utilizar el poder para blindarse, utilizar el poder para intereses propios. Bien, vamos con el congresista Martínez. Lo mismo, ¿qué piensa de estos tres instrumentos que he mencionado, uno de los cuales supuestamente ya está en vigor, que es el estado de emergencia? Y bueno, ¿qué piensa de esta idea del congresista Flores de vacar a la Presidente porque no da la talla en la lucha contra el crimen? Esa es la presidenta que ellos llevaron, su grupo ideológico de Perú Libre, a la presidencia. Pusieron a un presidente que no sabía dónde estaba sentado, porque no reconocía que era Palacio de Gobierno, él pensaba que estaba en un sindicato, y pusieron a una presidenta que lamentablemente tampoco sabía dónde estaba sentada. Es por eso que se tuvo que conformar la coalición de Fuerza Popular, Perú Libre y APP para poder gobernar. Y ellos también tuvieron parte de sus ministerios cuando entraron. Caso claro que el primer premier que tuvimos fue el ilustre Guido Bellido. Sí. Entonces, esa es la cosa fea que han puesto ellos dentro del gobierno, lamentablemente. Y recordarle que no solamente fue PPK, y PPK no es de derecha netamente, fue Vizcarra de los caviarcitos y fue Sagasti de la izquierda el que pedía autógrafos.